Muy buenas a todos, a todas. Una vez más, un directo más. Hoy para mí algo muy especial. Es una temática muy especial para mí. Lo he hablado, bueno, muy poco en mis redes, pero es algo que trabajo desde hace varios años con esto que llamo la psicosomática. Es un temazo para mí, es un tema que me apasiona. Es un tema también que me ha hecho viajar, cruzar el charco que llamamos aquí en España, ¿sí? Dando a conocer algo que yo aprendí de mi profesor Salomón Seyam. Y bueno, un poco desde, desde mis inicios como psicosomático, han sido muchas bueno, lo que me ha aportado, lo que he podido aportar a la gente. Así que bueno, mientras vais entrando un poquito, os iba informando un poco eso, ¿sí? Hoy quiero hablar de algo que nunca he hecho un directo sobre esto. Es una temática que he hecho con otras personas sobre temáticas muy concretas. Pero hoy quería hacerlo solo para que, bueno, también mucha gente que me conoce ya sabe que hago esto, pero otros no, ¿sí? Así que, bueno, un poquito a ver, sobre todo si se me escucha, se me ve bien, los que estáis directo, que me podáis informar. Vale, perfecto. Pues bueno, eh, ante todo, gracias a todos los que estáis, al que vais escuchándome y bueno, todo lo que yo os pueda ir aportando, para mí bienvenido y, y gracias, una vez más. Nos dice por aquí que sí, que para adelante, que se escucha perfecto, así que fantástico. Eh, Empiezo. ¿Qué es esto de la psicosomática clínica? Es una palabra que parece así un poquito rara, ¿sí? Pero bueno, analizaremos que la psicosomática, psico, ¿no? De mente, nuestra mente, eh, psicosomatiza en el soma, se somatiza en el cuerpo. Es decir, cómo nuestra mente somatiza en el cuerpo. Cómo de muchísimas maneras y iremos viéndolo un poco, pero es importante que, bueno, me formé con el doctor Salomón Seyam, es conocido a nivel mundial, yo creo, por llevar esa psicosomática clínica y humanista a niveles estratosféricos, algo que alguien que yo admiro y me ha permitido ayudar a otras personas en todo el mundo, así que estaré eternamente agradecido y como siempre, formándonos continuamente con él. Y bueno, lo primero a decir de la psicosomática es, porque para decir qué realmente qué es que podría decir desde una metodología, una forma de vida para mí, incluso porque lo que nos propone es ver, es como decir, desde un síntoma, ¿sí? Yo puedo tener cualquier síntoma, y ahora veremos qué tipos de síntomas, porque puedo tener un síntoma orgánico, una enfermedad, pero hay veces que la sintomatología puede ser más abstracta, en el sentido de, ostras, no sé quién soy, no me siento bien, siento que mi familia no encajo, siempre tengo conflictos de dinero, o de pareja, tengo problemas a nivel social. Bueno, pues todo esto será un síntoma y lo que vamos a ir a buscar con la psicosomática es ver el origen del para qué tú te encuentras así. Es decir, sería ir a buscar la lógica de este síntoma. Es una temática fantástica para mí porque de alguna manera nos enseña o nos aporta que tenemos que hacer trabajar nuestra mente de un modo completamente diferente al que normalmente pensamos, ¿no? Es decir, nos han enseñado que si me pongo enfermo, probablemente es algo al que tengo que combatir. Y aquí lo que vamos a buscar es la lógica del síntoma. ¿Por qué? Porque ante todo vamos a ver que hay una parte de nuestra mente y es importante tenerlo claro, que es la mente consciente y la otra la mente inconsciente.
nos enfermamos y nos curamos también a nivel inconsciente. ¿Eh? Por lo tanto, todo lo que vamos a estar hablando es una parte de mi mente automática que le llamamos enfermedad o dolencia, pero en verdad es como un programa de supervivencia se nos aplica, y eso se llama patología, enfermedad, malestar, ¿sí? Porque también puedo tener problemas o una enfermedad mental, psicológica, ¿sí? Funcional. Funcional es aquella patología, enfermedad que tú sientes que te duele la barriga, por decir algo, y vas al médico y tú no tienes nada en la barriga, ¿no? Así que, pues bueno, pues eso sería una manera de encontrar un síntoma así. También hay cuestionamientos existenciales. ¿Quién soy? Como decía antes. Sea lo que sea, lo que vamos a buscar es qué origen o orígenes tiene para que el inconsciente me ponga como solución eso que está sintiendo. ¿Eh? Y antes que continuar, pues la psicosomática clínica se alimenta como de varias, vamos a decir, de varias fuentes, y una es la medicina convencional. Es decir, yo necesito saber cuando viene un consultante a consultarme algo, necesito comprender si me está diciendo que tiene una patología física, saber. ¿No? Si me dice tengo una diabetes, yo tengo que tener los mínimos de saber qué es la diabetes, ¿sí? Qué función tiene el órgano o qué le está ocurriendo a ese órgano para que se ponga enfermo. ¿Sí? Porque lo que vamos a buscar, como decía, es la lógica. ¿Para qué sirve esa enfermedad? ¿Para qué sirve esto que me está ocurriendo? ¿Eh? Porque vamos un poco a lo contrario, o más que lo contrario, vamos a ver para qué lógica tiene esto. ¿Eh? Entendemos que cualquier patología, el inconsciente tiene una solución arcaica, de emergencia, pero va a estar ahí hasta que encuentres la solución a nivel emocional. ¿Sí? Veremos, hay unas premisas básicas y, como decía, otras áreas que la psicosomática se alimenta, es de la psicología, ¿sí? Porque hay veces que el consultante tiene un conflicto que puede venir de su infancia o de la estructura de su mente, ¿vale? Y por lo tanto, lo vamos a hacer es de la psicosomática, nos alimentamos de ahí. También incluso se alimenta de la medicina tradicional china. Es decir, porque muchas veces no es una patología, vamos a decir, biológica, y gracias a desatascar, vamos a decir así, a nivel psíquico, pero también energético, nos podemos llegar a sanar. ¿Sí? Por lo tanto, como te digo, la psicosomática estira como de varias fuentes posibles, y eso hace que para mí, desde mi punto de vista, sea como muy expansiva. ¿Por qué? Porque utilizará cualquier herramienta que le pueda ir bien. Incluso utilizamos la numerología para ver también una parte energética nuestra desde nacimiento, eh, cómo venimos, ya dados a través de un número. Del mismo modo que también estudia la psicogenealogía, es decir, va a utilizar la herramienta fundamental para nosotros en muchos casos para que haya o curaciones o mejorías notables. Vamos a estudiar el árbol genealógico. Pero déjame ponerte un poco en resonancia, un poco estructurando un poco cuando alguien viene a escuchar, o alguien está en una conferencia o viene a terapia. Lo primero es motivo de consulta. ¿Qué me ocurre? Nivel físico. Si estamos hablando de una enfermedad, me duele tal, tengo tal enfermedad. Ok. Segunda pregunta obligatoria para nosotros. ¿Desde cuándo la tienes? ¿Sí? ¿Desde cuándo sientes que tú tienes esa patología? Ok. Me la acaban de diagnosticar, tal vez hace un año, 6 meses o años, o hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo, que también puede ser. ¿Sí? Esta es fundamental. Y algo que yo añado a través de otras cosas que he ido aprendiendo y que asumo, la pregunta sería ¿cuál es el beneficio que puede tener esa enfermedad, esa patología para nosotros? Porque, como decía antes, como necesitamos comprender para qué sirve la enfermedad, buscar la lógica, vamos a ver
¿qué beneficios podría tener? Sé que en un principio, quien me está escuchando y tengo una enfermedad grave, dice, ostras, ¿de qué me puede servir tener un cáncer, por ejemplo? ¿Sí? Y algo que hay que aprender y hay que quedarse grabado para mí, desde mi entender, eh, como decía un proverbio antiguo, ¿no? El hombre no ha venido a sanar a la enfermedad, creo que lo decía Jung, sino la enfermedad viene a sanar el hombre. ¿Y cuánta gente, en verdad, gracias a ponerse enfermo o enferma, ha podido dar un vuelco su vida, ha podido entrar dentro de ella, bucear, encontrar sus respuestas, porque detrás de todo esto hay varios bloqueos emocionales, pero gracias a la enfermedad, en este caso, como estamos hablando, se ha podido como subir de nivel. ¿Qué ocurre? Que para que se dé, la psicosomática también nos dice, ok, y para que se dé una patología, para que se dé una enfermedad, hay algo que es un sistema que nosotros le llamamos de homeostasis. Homeostasis necesita encontrar un punto de equilibrio siempre. A nivel psíquico tengo una homeostasis psíquica y una homeostasis física. El cuerpo siempre está buscando estar en equilibrio. Cuando nos salimos de ese equilibrio natural, por circunstancias de la vida, es cuando nuestro estrés, más o menos consciente, empieza a subir. Imaginaros como una tabla, ¿no? En el cual es normal tener subidas y bajadas todo el mundo, por cosas de la vida, nuestro trabajo, hijos, la pareja, cualquier problema, ¿no? que nos pueda surgir y es normal, idas y venidas. ¿Qué ocurre? Que cuando por algo que esté sucediendo, ese estrés empieza a subir, ¿eh? Llega un punto que todos tenemos un punto, nosotros le llamamos un límite superior tolerable, es decir, todo el mundo tiene un máximo de soportar su propio estrés y cuando ese estrés se mantiene en el tiempo por encima de ese límite, llega un momento que nuestra biología va a tomar cartas en asuntos y va a decir, ok, ya que tú no eres capaz de resolver esa situación, lo hago yo por ti. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a nivel biológico. ¿Por qué? Porque es mi cerebro biológico el que está viviendo esa experiencia y ante eso, y yo no poder solucionar y superar mi límite de estrés tolerable en función de las emociones y pensamientos que esté gestionando en ese momento, va a tocar un punto muy concreto en mi biología que va a hacer disparar ese programa de adaptación llamado enfermedad. ¿Vale? Y vamos a ver diferentes posibilidades, ¿sí? Pero algo que también entiende la psicosomática cuando hay un motivo de consulta es, ok, tenemos tres grandes, vamos a decir, tres grandes libros donde vamos a consultar de la biografía de la persona. Es decir, tengo la edad, vamos a decir, adulta, que el origen puede estar en la edad adulta. Otra segunda posibilidad es que esté en mi infancia y todo lo que nosotros llamamos proyecto sentido gestacional, es decir, qué ocurrió dentro de mí cuando yo estaba dentro de mamá, durante nuestro embarazo, qué vivió a nivel emocional mamá. ¿Por qué eso? Hoy sabemos, gracias a la psicología y a las neurociencias también, que están diciendo, y por fin que lo acepten, es que las emociones que vive mamá, el bebé o el feto, en este caso, las va a vivir como propias. ¿Qué pasa? Si a mamá le sube esa intensidad que estamos hablando y dura mucho tiempo, lo va a incorporar. El bebé hace algo que nosotros llamamos una incorporación emocional. Es decir, va a tomar ese conflicto con suyo y es cuando los bebés inúteros o al poco nacer empiezan a hacer y crear patologías. ¿Sí? Ahí va a ser un tema donde puede estar el origen de o de los diferentes conflictos que podemos vivir, ¿sí? Que podemos tener hoy, se muestran como adultos esa enfermedad, pero en verdad puede tener el origen en nuestro proyecto sentido gestacional. Y también otra posibilidad, que no es menos, sino es el transgeneracional. Es decir, antes de mí,
o sea, de mis padres, mis abuelos, ocurrió un drama o ocurrió un conflicto donde no se supo o no se quiso eh, o no se supo resolver un tema, queda allí como pendiente y lo que va a hacer la biología es transmitirlo a través del ADN a las siguientes generaciones. Pongamos el caso típico, clásico, que no es que lo descubriera mi mentor, sino antes ya, le llamó el síndrome del yaciente. Antiguamente le llamaban el síndrome del fantasma, pero simplemente es yo puedo llevar la memoria de alguien que falleció. Pongamos el caso que lo veo bastante a menudo en consulta cuando alguien viene, como os decía antes, motivo consulta, ok, me siento, no me siento feliz, me siento como si estuviera viviendo una vida que no es mía, no me siento de este planeta. Cuando dicen palabras así, automáticamente la segunda pregunta, como os dije, es, ok, ¿desde cuándo te sientes así? Desde siempre. Ok, cuando es desde siempre me está diciendo, el origen está o cuando yo estaba en el vientre de mi mamá o antes viene de mis ancestros. Imaginemos el típico caso, que lo he visto varias veces, alguien que viene a consultar, no puedo tener hijos, ¿sí? Pero me he hecho estudios, tanto yo como mi pareja, y los dos podemos. Y no sabemos por qué. ¿Sí? Ok, miramos su árbol genealógico en estos casos. Porque, como os decía antes, hay que encontrar la lógica. La lógica de su inconsciente, es decir, tener hijos es igual a peligroso. ¿Sí? Porque la psicosomática es súper lógica. ¿Sí? Cuando aprendes a ver las cosas desde esa lógica. Vale, si esta mujer, su inconsciente le está diciendo que tener un hijo es peligroso, tenemos que ver por qué y para qué sirve eso. Está claro que siempre va a ser para protegerte. Pero podemos ver en las generaciones anteriores, abuela, bisabuela o tía abuela, eh, el típico drama es esta ancestra murió en el parto y tal vez murió ella y el bebé o uno de los dos. Pero sea lo como sea, es dramático. ¿Y qué va a hacer eso? Se va a transmitir a la descendencia que tener hijos conlleva muerte. No es que tú lo sepas, no es que la persona lo sepa a nivel de lo está pensando cada día, no lo sabe. ¿Sí? El tema es que gracias a ese síntoma, como decía antes, la enfermedad viene a curar al hombre. Ha habido un juicio conforme que si tengo hijos, estoy en peligro de muerte. ¿Qué ocurre? Que cuando la persona toma conciencia y entiende que la biología, el transgeneracional, como siempre quiere evolucionar, te dice, cuidado, esto está peligroso, no te acerques a esto. Nuestro cerebro más arcaico se acerca hacia el placer y se rechaza o huye del dolor. Si generó un dolor tener hijos, se va a transmitir, no tengas hijos. ¿Sí? Y recuerdo cuando estaba estudiando esto, una vez estaba sentado en una montaña, observando el campo, estaba meditando, y, y en una de estas que abrí los ojos, vi a mi lado un conejo. Conejo como si no se hubiera percatado que yo estaba. Y era curioso porque allí al lado él estaba comiendo hierbecita, pero conocía por mi anterior trabajo las plantas y había un tipo de planta que era venenosa. Y era súper curioso ver cómo ese conejito no comía la hierba tóxica. Es decir, yo ahí entendí, mira, cómo se transmite lo peligroso. Es decir, puede haber en el transgeneracional de este conejito a algún ancestro suyo que muriera, ¿vale? Que pudiera morir por tomar esa planta. Y automáticamente se va a transmitir a sus genes, esa planta no se come. ¿Eh? Y como esto te digo, cualquier enfermedad, cualquier tema. ¿Qué ocurre si yo tengo, como es este caso, el permiso, no permiso, porque me está diciendo en todos mis genes tener hijos igual a problemas o peligro de muerte? La persona, por mucho que quiera, conscientemente, no va a poder ser porque hay una memoria, en este caso, de que si tengo hijos puedo morir. Y igual que esto, lo vemos muchas veces en conflictos o de pareja o también de dinero, ¿sí? Con ruinas familiares,
aquí en España al menos, tenemos muy marcada la historia de la guerra, ¿sí? Por lo tanto, se transmiten un montón de historias que muchas veces en la novela familiar no se han querido transmitir porque han sido dolorosas. Y es más, muchas veces incluso vergonzosas. Cuando algo genera dolor o vergüenza, como os decía, nuestro cerebro lo va a apartar o nosotros nos vamos a huir, nosotros vamos a huir de alguna manera eh, para evitar ese dolor. ¿Sí? Y esto es un poco cómo funciona lo básico, eh, nuestro cerebro y cómo vamos a buscar dentro de un motivo de consulta dónde están los posibles orígenes de los problemas que hoy para ti será tu enfermedad. ¿Qué ocurre? Que cuando los primeros descubridores de, hoy le llamamos psicosomática, hay otras escuelas que le llaman de otro nombre, quien descubrió esto, el doctor Hammer, entendió algo que es universal. Es decir, nuestro cerebro está en código de supervivencia, está en un código antiguo, y él estudió la embriología para comprender qué estaba ocurriendo, eso que llamamos enfermedad realmente qué era, ¿no? Porque después de la muerte o fallecimiento de un hijo suyo, tanto él como su mujer contrajeron cánceres diferentes y él, que era alemán, quiso entender, ¿no? ¿Por qué? No tenemos descendencia, no entendemos por qué yo me he podido poner malo, ¿sí? Y fue a comprender y preguntó, ostras, lo que voy a hacer es experimentar mi propio cáncer, voy a preguntar a los pacientes, porque él era médico, si han tenido algo que he vivido yo. En este caso, él hizo un cáncer de escrotos y el conflicto es pérdida de un hijo o algo que puedes considerar como un hijo, ¿no? Y en este caso se empezó a dar cuenta que sí, que efectivamente las personas que habían tenido un cáncer en el escroto o que tenían, habían vivido algo muy parecido. Y empezó a trabajar, empezó a investigar diferentes personas donde tenían los diferentes conflictos. Y bueno, para no hacerlo muy largo, llegó a mapear nuestro cerebro, es decir, cómo ver a través de un TAC, una tomografía, poder ver algo que él le llamó dianas de Hammer, que es como puntos en nuestro cerebro que se activan, que cuando hacías TAC y podía él ver eso, sabía que había ese conflicto determinado. Es decir, esto evolucionó de tal modo que él hizo el cerebro, la psique y el órgano. Es como que todo está conjunto, ¿no? Y él empezó a darse cuenta que para determinada enfermedad había un conflicto muy determinado. ¿Qué ocurre? Que como os decía, es algo universal. ¿Y cómo se activa una enfermedad? La enfermedad viene normalmente dada cuando yo vivo una situación. Primero es, no la esperaba, por tanto me viene de imprevisto, de golpe, ¿sí? No, la vivo en soledad, y cuando digo en soledad es no necesariamente que no esté rodeado de gente, sino, ¿sabéis el momento ese que tú vives un shock y te quedas como... El shock es, estoy en tierra de nadie, ¿sí? Le estoy dando vueltas continuamente a la situación, ¿no? No, y en ese momento, otra de las condiciones que tiene que haber es, no hay solución posible en ese momento para mí, y eso hace disparar lo que decíamos antes, ese límite superior tolerable de estrés lo sube al máximo, y lo que va a ocurrir es que enseguida nuestra biología va a poner remedio ante eso, porque sería como la luz. Si la luz de golpe, si solo soporta los cables de la casa a 220, lo subimos a 400, lo va a quemar todo. Y gracias a quemarlo todo, tenemos algo que llamamos fusibles, ¡pum!, bajan los térmicos y lo que evita es que se queme la instalación. Pues para evitar eso, que se queme nuestro sistema interno, nuestra biología, como ya lo decía Freud, en nuestro inconsciente lo que va a hacer es descargar toda esa energía al cuerpo en formato de, como decía antes, una patología, puede ser un comportamiento, pueden ser diferentes motivos, ¿sí? Diferentes tipos de síntomas, como comentaba antes para no repetirme. Okay, una vez ha descargado todo ahí, yo puedo, muy buena Jesús, yo puedo empezar a entender
que realmente eso que llamamos enfermedad, patología, me está diciendo algo de mí. ¿Eh? ¿Y por qué nos afecta lo que nos afecta? El tema es que nos está afectando eso en base a, a lo que pensamos y sentimos, ¿sí? En función de las interpretaciones que hacemos del mundo. ¿Eh? Y en función de tu interpretación, de tu emoción y tus pensamientos, como decía antes y descubrió Hammer, una parte de nuestro cerebro se va a activar, ¿vale? Para darle la solución a esto. ¿Qué solución va a ser? Dependiendo. ¿Sí? Pongamos el caso de que yo estoy viviendo una serie de conflictos continuos en la cual yo siento que yo no puedo aceptar determinado conflicto, fuera el que fuera. ¿Sí? Y lo sostengo en el tiempo. Lo que me puede ocurrir al final es que pueda tener un problema en el estómago. Por ejemplo, aplicamos la lógica del estómago. El estómago es un órgano donde por la boca yo ingiero comida y todo va aquí. ¿Sí? Y su nombre dice, tiene que digerir. La función de un estómago es la digestión, es decir, la función hace el órgano. Sin esa función, sin esa necesidad de digerir algo, nunca hubiéramos desarrollado un estómago. Pero como sí lo necesito, puedo tener dolencia en el estómago. Pero aquí, ¿qué pasa? Que el tema es que hay veces que puedo digerir algo físico, ¿no? Una comida, pero hay veces que lo que me toca digerir es una situación, es una palabra, una crítica. Y cuando siento que no puedo, porque me parece injusto, normalmente algo que no acepto es porque me da rabia, lo que puedo hacer es una patología de estómago. ¿Eh? Y es ahí cuando empezamos a comprender si alguien viene a consulta y me dice tengo un problema de estómago, tengo gastritis continua o tengo un cáncer de estómago, en función de dónde esté en concreto, pues le haría una pregunta. Pero básicamente es si ahora te ha aparecido cualquier síntoma que estés viviendo, desde una simple gripe a algo más grave, pregúntate, ok, ¿desde cuándo tengo este síntoma? Y antes de tener este síntoma, si me empezó la semana pasada o ayer o hoy, ¿qué he vivido en estos días que a nivel de emocional me haya sobrepasado? Sea estresor, sea muy estresante para mí. Y verás que normalmente lo vas a encontrar rápido. Lo vas a encontrar rápido. Es como decir, para nosotros en psicosomática entendemos que hay un evento que le llamamos el desencadenante. ¿Qué ocurre? Que el desencadenante lo único es ese momento que ocurre este shock emocional, ¿no? Cuando alguien te da una crítica fuerte y tú te quedas, ostras, no me esperaba esto, no sé qué responder, o el que me ha criticado para mí era muy importante y me siento pues desde muy enojado, muy enfadado, a súper triste o te encabronas por dentro y pero no lo dices en ese momento para no enfadarte o para no enfadar al otro o para que no te abandonen cualquier cosa. Tu biología, por ese pico de estrés y sostenido y superar tu límite de estrés tolerable, esto es importante. Cuando rebaso mi límite de estrés tolerable, si yo no he sido capaz de resolver esa situación o de cambiar el foco, cambiar desde el lugar donde lo miro, lo que me puede pasar es que me llegué, pues desde una simple ardor, de decir, uff, vaya, esta comida me ha sentado mal, que es lo que es típico que decimos, yo le digo a la gente, normalmente es lo que va acompañado con la comida. Pregúntate qué comiste aparte de la comida. ¿Eh? Es una crítica, te llamaron por teléfono en ese momento y dices, hostia, te dijeron una mala noticia, cualquier cosa, ¿no? Que estamos en esa temática. Y ahora es un poco también lo que nos encanta en psicosomática es más la prevención. Es que te des cuenta, ya haré un directo seguramente antes de Navidades, porque en Navidades nos vamos a reunir todos de la familia y siempre, como decía mi profe, siempre hay el típico cuñado, cuñada, suegro o suegra que, que te pega caña, que se dicen palabras hirientes, que son como misiles, pues antes de eso, para evitar eso, tenemos que ir desde otro lugar para no tomárnoslo todo personal y que no lleguemos, no nos lleguemos a enfermar. ¿Sí? Sí, pues son palabras así como está diciendo aquí mi mujer, está por aquí, dice, cuando
siento que no me pasa la comida. Hay veces gente que dice es que no me pasa y la otra persona, hay gente que dice no lo digiero. ¿Sí? Hay muchas. Es un poco lo primero que me ha venido así, como que es un órgano que se suele afectar bastante. Y lo que decía un poco antes, que algo que en la psicosomática entendemos y tuvo que aprender y descubrir este doctor Hammer es la embriología. Es decir, nosotros cuando nos estamos formando dentro de mamá, él descubrió que generamos como tres capas, ¿verdad? Son cuatro, pero para no liarnos, como tres grandes, cuatro capas embrionarias, que cada capa, cuando si veis por internet, buscáis cómo se genera un embrión y las diferentes etapas que pasa, pues sabemos que cada capita de esta, porque al principio es como, ¿no? Como con un círculo y se va abriendo y al final toma forma de feto, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que cada capita de estas va a formar unos órganos muy concretos. De tal modo que lo que se descubrió que hay como cuatro capas biológicas que pasamos y una es la de supervivencia. Allí estamos relacionando y te lo voy a decir súper así como por encima, todos los órganos que sean de supervivencia, o sea, respirar, ¿sí? Yo necesito allí comer, parte de la reproducción, ¿sí? Y la gestión de líquidos, una parte de nuestros riñones y partes del sistema urinario tienen que ver con esta primera capa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué nos puede servir esto? Cuando yo comprendo que mi enfermedad o la parte que tengo de dolencia en el cuerpo tiene que ver con la primera capa, la persona está viviendo un conflicto que nosotros le llamamos de supervivencia. Es decir, siente que sin eso se le acaba el mundo, que se puede morir. Imaginaos una situación donde te impida la respiración. ¿Sí? Puedes morir ahogado. Por ejemplo, tú podrías morir, podemos, ¿no? Todos podemos morir ahogados y sabemos que pocos minutos sin respirar podemos morir. ¿Sí? Igual que también sabemos que determinados días o semanas sin comer puedo llegar a morir también. ¿Sí? Por lo tanto, como decía antes, puedo morir a nivel físico, pero hay cosas que nuestro inconsciente no entiende de la realidad y lo simbólico o imaginario. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo sentir que me ahogo, no físicamente, sino psíquicamente, en una situación, en una relación, en un trabajo, en un lugar de mi vida, siento que el ahogo es muy potente y puedo hacer conflictos en los pulmones. ¿Sí? Y después se descubrió Hammer, como decía, la segunda capa embrionaria y allí esta segunda capa embrionaria lo que va a generar todos los tejidos de protección, es decir, la parte de la piel, parte, bueno, en este caso más la epidermis, ¿sí? Y todas las fascias, es decir, todos los tejidos que cada órgano que tenemos tiene recubierto, tiene una telita que se llama fascias, ¿sí? Para proteger el órgano. ¿Qué conflicto hay ahí? Básicamente, también para no ponerme aquí todo técnico, es todo el problema de fascias, la persona está viviendo un conflicto de protección, porque tanto la piel nos sirve para protegernos y como decía, tenemos cada órgano, tenemos una telita, una fascia que protege un órgano. Pues estamos siempre en esta palabra, se escucha esta palabra fascias, ¿sí? Es una tela y protege al órgano, por lo tanto estamos en la protección. ¿Sí? Tercera capa, eh, nos vamos a que está en la sustancia blanca de nuestro cerebro y controla todo lo que va a ser el movimiento. Y si lo vemos evolutivamente o filogenéticamente, pues tenemos que la primera capa es la de supervivencia. Ahí estamos la comida, reproducción, la respiración, gestión de líquidos. La segunda capa, y básicamente sería como a nivel biológico lo primero que necesito hacer, que es sobrevivir. Tengo que encontrar comida, ¿sí? Necesito respirar, poderme reproducir y todo esto y la gestión de los líquidos, ¿no? Sacar todo hacia afuera, el pis y todo esto, porque si no también me envenenaría. Lo que voy a hacer es pasar al segundo nivel de supervivencia. ¿Cuál es la protección? Imaginaros ahora ya
vivo en la cueva, acordaos que nuestro cerebro es arcaico, ya tengo la supervivencia garantizada, ahora voy a necesitar protegerme. ¿De qué? De posibles eh, depredadores. Y ahí estamos dentro de la protección de la cueva. Voy a necesitar sentirme protegido, tener una cueva, algo que sé que yo allí en ese lugar estoy tranquilo o tranquila y protegido o protegida. Y esta tercera capa que os decía ahora es, una vez ya tengo la supervivencia garantizada y me siento protegido o protegida, necesito salir, imaginad nuestros ancestros más primitivos, necesito salir al mundo, a la naturaleza, a cazar. ¿Para qué? Para seguir eh, eh, sosteniendo la comida, pero y también desplazarme, ir a otros territorios, etcétera. Pero ¿qué pasa? Aquí es un poco lo que voy a aprender es a saber si yo puedo cazar una presa o yo también para otros puedo ser depredado o cazado. Y allí es en esta etapa o esta capa de nuestro cerebro controla mi poder personal, es decir, mi potencia, mi capacidad de ser válido para la caza, ser válido para sobrevivir, ¿sí? Y hay una palabra básica que controla aquí músculos, tendones, ligamentos, huesos en general, las grasas, bueno, otra parte del cuerpo, varias, que será la desvalorización o el sentimiento de ser válido. ¿eh? Si este es, para mí es el cáncer de la humanidad, aparte del miedo, es sentir que no somos suficientes o no somos capaces de. ¿eh? Y está en esta capa de nuestro cerebro, en la sustancia blanca, y aquí es donde si tienes algún problema osteoarticular, ¿vale? De cualquier, de una rodilla, roturas musculares o fibrilares, problemas de tendones, algo que te impida la movilidad, estamos dentro de esa etapa de donde la persona ha vivido en conflicto básicamente no sentirse valorado o no sentirse capaz de. Y cuando no nos sentimos capaces o válidos de, ahí aparecen todas estas problemáticas que pueden surgir. Y la cuarta etapa que hemos aprendido eh, es la capa del neocórtex. Es de nuestro cerebro más pensante, es la neocorteza. Aquí mi mujer me dice luxación de codos. ¿Sí? Todo esto es la capa de la desvalorización. Estamos en el codo, pero es importante, como decía antes, ver la lógica del síntoma. O sea, ¿para qué sirve un codo? ¿Sí? Codo básicamente, yo voy a hacer este movimiento con la mano, ¿sí? ¿Para qué? Estamos en el mundo del trabajo, del dar, el recibir, ¿sí? Porque la capa interna es cuando abrazamos a alguien, estaríamos dentro de los conflictos emocionales, dentro de no sentirme o no poder abrazar a alguien, ¿sí? Y básicamente son las líneas, es como muy, como te digo, está muy sintetizado cuando es el exterior del codo. Siempre estamos en el mundo laboral, como os decía, para hacer este gesto, para trabajar necesitamos el verbo accionar o hacer, tiene que ver también con este movimiento. Y, y aquí muchas veces la sensación de codear a alguien es como quitarte a alguien de tu alrededor, de tu radio de acción. Y ya no simplemente aquí, acordaos que para inconsciente no hay diferencia entre real, imaginario o simbólico. Quiero apartar a alguien de mi lado, tal vez el compañero de trabajo que lo tengo al lado, o en una situación donde tengo que competir contra alguien porque somos muchos y hacerme un lugar a codazos, también se dice, ¿no? Pues es un poco esa la razón o desde donde mi inconsciente, como no sé resolver esa situación, puede llegar a hacer un conflicto en el codo como lo estaba preguntando, ¿sí? Y por lo tanto también, pasando a la cuarta etapa, que os decía, el neocórtex, esta cabeza más pensante nuestra, es la más nueva que tiene nuestro cerebro. Ahí están los conflictos de la cuarta etapa que le llamamos la de las relaciones interpersonales. ¿eh? Ahora aquí, a nivel evolutivo, ya he sobrevivido, estoy protegido, ya puedo salir, me puedo comparar con otras especies, puedo saber si el otro es más fuerte que yo, o yo soy más fuerte, ¿sí? Yo te puedo cazar, o tú me puedes cazar a mí. Ahora necesito, ok, vale, ya que eres esto, ahora necesito relacionarme con el otro, ¿eh? Con el otro.
Y cuando digo otro, normalmente son los conflictos de territorio. Es decir, acordar, nuestro cerebro siempre está en el arcaico, antiguo, ¿sí? En supervivencia. ¿Qué es un territorio? Para alguien puede ser su casa, su trabajo, pero hay gente muy territorial que siempre en su vocabulario leemos mi casa, mi mujer, mi marido, mi hijo, mi, todo el día está diciendo mi. Cuando alguien está hablando así, sabemos que estamos delante de alguien muy territorial y puedo tener conflictos de esto. Y allí puede entrar desde la vista, partes del estómago, algunas partes también de, de los pulmones, y la garganta, las tiroides. Podemos hacer varios conflictos de ese estilo. Pues simplemente tenemos un cerebro, en verdad son como cuatro cerebros en uno. ¿Sí? Claro, todo lo que sea mi, estamos delante de alguien muy territorial. Y los conflictos en el territorio, mi cocina muy bien. Todas las personas que tengan esos conflictos, ahí puedo generar conflictos en todos estos órganos que comento. ¿Eh? Y ahí es cuando comprendemos que la persona, si alguien viene y tengo un problema de corazón, las válvulas o en algunas otras partes del corazón, podemos entender que la persona está en un conflicto territorio, con miedo a perder algo que para él dice que es suyo. Normalmente el corazón estamos dentro de la pareja. He perdido a mi mujer o a alguien que considera que corazón es el territorio, es muchas veces el hogar o lo que yo considero que es mío. ¿Sí? Allí podemos hacer un problema de corazón. Pero como digo, aunque no todo el mundo que tenga estos conflictos hace esa patología. Y algo aquí a comprender, ante todo, lo primero, ¿sí? Porque muchas veces he explicado esto y se saca de contexto, es decir, el ingrediente imprescindible es que mi estrés tiene que superar el límite de estrés tolerable. Acordaros, todos tenemos un límite y cuando rebaso este límite y lo tengo un tiempo por encima de este límite, mi inconsciente biológico va a poner la solución llamada enfermedad. ¿Sí? Aquí te preguntan infección urinaria. ¿Sí? Ahí estamos. ¿Para qué sirve? Ir a la lógica. ¿Para qué sirve el PIS? Y si nos vamos a nuestro cerebro primitivo, el PIS sirve, uno es para eliminar desechos, que es gracias a nuestro riñón, que también lo hace, ¿sí? Pero también sirve para marcar territorio. ¿Sí? Los animales hacen pis para delimitar lo que es suyo, su territorio. Acordaros lo que decía, esta es cuarta etapa. Estamos en el territorio, conflictos de territorio. Y ahora esto imagínate a nivel humano, que esto sí lo he visto. Alguien que viene y ha hecho un problema de infección urinaria, hizo. En ese. Aparte que ya tenía otros problemas de los uréteres, pero bueno, si me centro ahí, vale, ¿desde cuándo? Y me dice, desde hace un mes. Recuerdo más o menos que me dijo hace un mes. Y la pregunta es lógica, ¿sí? Yo ya sé, por esto que os comento, que esta persona tenía un conflicto de ¿qué? De marcaje del territorio. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer, tiene un problema de hacer pis. Cuando alguien tiene eh, una infección urinaria, lo que va a hacer es muchas veces pis, muchas veces, pero poco. Hay como de ps, 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 ps. Yo voy marcando ese territorio. ¿Ok? Le pregunté desde cuándo, hace un mes, ¿vale? Le dije, ¿qué te ha ocurrido? ¿Qué has vivido a nivel emocional? Un conflicto donde para ti no te ha sido posible marcar territorio. O algo que, que tenga que ver con alguien que está al lado de tu casa, de tu trabajo, porque es territorio, acordaros, y siento que me invade mi territorio. ¿Sí? Dice, lo tengo claro. Digo, ¿qué pasa? Y recuerdo que me dijo, pues mira, hará como un mes y medio he vivido un inquilino a la casa al lado, eran como chalets, bueno, apareados, adosados, donde el vecino de al lado empieza a hacer mucho ruido e incluso está cortando parte del jardín y todo cae en mi jardín y yo siempre le estoy diciendo, por favor, me estás tirando las cosas a mí y yo no tendría que recoger esto tuyo. Mirar que son cosas como eh, muy anodinas, ¿no? Es algo del día a día que, bueno, pues
el vecino, por su historia, lo que sea, le tiraba a mi consultante, todas las hierbas. Y este hombre se enojaba tanto, pero sentía la sensación de cómo, a nivel biológico, como si le estuvieran invadiendo su casa mismo. Su cerebro veía eso. ¿Eh? Y eso, vamos a decir, fue el desencadenante, como os decía antes, que es, en ese momento estaba viviendo ese estrés superior, superó su propio estrés, y que hace el inconsciente, ok, vas a hacer pis muchas veces porque es una manera de marcar territorio. ¿Por qué? Porque el otro no está eh, respetando lo que sería tu propio lugar. ¿Okay? ¿Y qué ocurrió? Muchas veces sabemos que hay conflictos que en psicosomática sabemos muy claramente que son, le llamamos unifactoriales, es decir, el conflicto viene de solo un problema, el origen solo es uno, pero hay veces que el origen es más de un conflicto. ¿Sí? Y en este caso es, ahora de adulto, hace ese problema con el vecino, pero nos fuimos trabajando su historia en la línea del tiempo, en su vida, y esto ocurrió justo cuando él tenía, era muy chiquitito, entre 5 y 7 años, no recuerdo, que hubo un hermanito que nació. ¿Sí? Y él se sintió perder que el niño rey, pues de golpe, se siente dado de lado, y ese fue el origen de, para que se curara realmente eso, porque, porque él desde pequeñito ya se sintió que venía otro y le quitaba el lugar. ¿Sí? Es por eso que sabemos que detrás de la enfermedad hay una serie de pensamientos y una serie de creencias, sobre todo, que activan determinados pensamientos y emociones. Y son esas emociones las que me van a enfermar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que hasta que no sanamos, la emoción original o el conflicto original, puede ser que tu problema no se sane hoy de adulto. ¿Sí? Y o hagas recidivas. Enseguida puedas volver a hacer la misma patología o se perenice, ¿no? Se cronifique. Y yo veo aquí que Talisca Lobo dice a que bloqueo emocional podemos atribuir a dolores generalizados en las articulaciones. Es un poco lo que decía antes. Esto es de la tercera capa, que estaba hablando antes. Los dolores articulares nos habla básicamente del dolor, de la desvalorización. Siento que no valgo, siento que no sirvo, siento que no soy suficiente, ¿sí? Porque dolor físico lo tenemos que interpretar igual a dolor emocional o moral, algo por dentro. ¿Sí? Cuanto más me duela, tenemos que ir a buscar la lógica. Si me duelen mucho las articulaciones, como nos dices, y te agradezco la pregunta, y para no estar yo todo el rato hablando aquí, eh, ¿qué es lo que te impide? Y te diría que te hiciera esta pregunta. ¿Realmente ese dolor generalizado, cuál es la intención positiva? Porque normalmente lo que va a hacer ese dolor es que te pares, que te quedes quieta, quieto. ¿Sí? Por lo tanto, hay algo en mí que estoy haciendo hace un tiempo, ¿sí? Que lo que yo no quiero, o me están obligando a hacer algo que no quiero, o lo que me gustaría hacer, no me permiten hacerlo, o yo no puedo o no sé. Allí puedo entrar en un conflicto que poco a poco, con el tiempo, se va instalando en mí esa sensación de no validez, no poderlo conseguir, no soy suficiente. Y al final lo que hará la biología, ¿qué va a hacer? Un dolor como, acordaros, eh, como solución. ¿Solución por qué? Porque si el conflicto es hacer, ¿no? Hacer o no hacer, si me duele, es ya no lo haré, es si dejo de tener conflicto. Espero haberte respondido a esa pregunta, pero genial pregunta porque es algo muy básico. ¿Eh? Sabemos que en tu caso tendríamos que trabajar que la autoestima, el valor personal, la imagen que tienes de ti misma, o ti mismo, ¿sí? ¿Para qué? Para poderle dar otras soluciones a tu cerebro ante determinados conflictos. ¿Eh? Yo sé que aquí han entrado personas donde han trabajado esto conmigo y podrían decir o corroborar si esto es verdad o no. ¿No? Es conflicto,
desvalorización, que cuando me empiezo a valorar, a sentirme capaz, eso no me afectará y por lo tanto ya no necesitaré que mis eh, articulaciones duelan, ¿sí? Porque tienes que comprender algo de ti. La enfermedad viene a curarte a ti, si no tú a curar la enfermedad, ¿eh? Acordaros que esto es importante, eres tú o el que o la que estás afectada a eso, por lo tanto es algo que tienes que trabajar tú, ¿eh? Como decía antes, hay veces que la patología es unifactorial, que viene de un conflicto solo, y hay veces que viene eh, eh, plurifactorial, de varias cosas a la vez, ¿sí? Y muchas veces está en diferentes lugares. Hay enfermedades, como podemos saber, corroboro, si te choca, te checa, cuánto verdad, ¿sí? Lo de Emma. Eh, no me acuerdo a qué te refieres. Bueno, como te decía, hay veces que puede ser que sea plurifactorial, es decir, hay más de un factor que hace que tú desencadenes esa enfermedad. Y un caso típico es el sobrepeso. Sí, vale. El sobrepeso o nos pone aquí el ejemplo que también puede servir a la persona que nos hablaba antes, y ahora hablaré un poco del sobrepeso. La artritis, la inflamación al final de las articulaciones, todas las enfermedades que acaban en itis, sabemos que hay un punto de rabia, de ira, ¿sí? Y en función de qué lugar del cuerpo, porque el cerebro codifica según tu resentir. Es una palabra que viene del francés resentir, y para aquí en España o el español nos cuesta un poco porque parece resentir de resentimiento, ¿no? Pero es decir, cuando tú vives esa situación estresante para ti, ¿qué representa para ti eso? Yo muchas veces le digo a la persona cuando no sabe expresarse, igual que si me pudieras expresar a qué se parece esa sensación que estás viviendo, a qué se parecería. Porque ahí podemos entender o la persona nos está haciendo una metáfora de lo que les está ocurriendo. ¿Eh? Y a cuando una artritis, nos decían antes, de una niña pequeñita, menor de 7 años, son conflictos que en verdad está viviendo la mamá, pero el niño, la bebé, absorbe los conflictos del hogar, en este caso de la madre, ¿sí? Y en este caso, como mi mujer, su hija hizo una patología artrítica ha sido plurifactorial, ¿no? Que ha descubierto varias cosas, desde memorias ancestrales a cosas que ella vivió, eh, y gracias a tener la función de alguien, en este caso yo haciendo como de papá simbólico de esta niña, ella se cura, ella se ha curado de algo que los médicos, hace poco estuvimos al médico, decía, no entendía cómo se había curado tan rápido, porque esta enfermedad, como decían, es para ellos como bastante cronificada, se cronifica bastante, y no tenía muy buenos resultados. Y nos miramos mi mujer y yo sabiendo que se había descodificado, porque la niña, al tener a alguien que le da ese lugar, ¿sí? Ella, pues como hemos dicho antes, los huesos es tercera capa, es el tema del valor y la desvalorización. La niña empieza a sentirse válida, que es importante para alguien, que tiene a alguien que le importa, en esa figura paterna dentro de su propia historia, y ella es cuando empieza a curarse. Por tanto, es una historia que podemos contar como que la hemos vivido en casa. ¿Sí? Y déjame explicar un poquito también, déjame explicarte el tema de las enfermedades plurifactoriales, donde un síntoma puede tener diferentes orígenes conflictuales. Y este es el caso, como quería comentar antes, del sobrepeso. En el sobrepeso estaríamos en la tercera capa embrionaria. ¿Por qué? Porque son las grasas del cuerpo. Pero una parte también tiene que ver con los líquidos del riñón, ¿sí? Porque el que gestiona los líquidos en nuestro cuerpo es el riñón. ¿Sí? Y hay veces que, recuerdo un caso de una mujer, yo siempre le pregunto a todo consultante que viene conmigo, y si alguna vez quieres, eh, pues, cuando veas este vídeo y quieras trabajarte,
te gustaría trabajar o trabajar conmigo, sabes seguro que una pregunta que te voy a hacer es, ¿para qué crees que te puede estar sirviendo esto que te está ocurriendo? Yo le pregunté, ¿para qué crees que te puede estar sirviendo tu sobrepeso? A una mujer, ¿eh? Y me dijo, para no tener relaciones sexuales con mi marido. Ok, yo cuando me responden esto, dije, ok, su cerebro tiene grabado sexualidad es igual a peligro o malo. ¿Por qué? Tenemos que comprender que cuanto más volumen ocupo, la biología arcaica tiene con varias intenciones, ¿eh? Que gracias a la psicosomática hemos trabajado, la clínica continua en muchos casos y también cada inconsciente y cada persona tiene su propia historia. Pero el sobrepeso, la receta o la emoción básica que hay es el síndrome de abandono, sentirme abandonado o abandonada, más o menos intensidad, y sobre todo con un tema de inseguridad. Okay. La inseguridad, por ejemplo, en este caso, le dije, ok, ¿por qué tendrías problemas de tener relaciones con tu marido? Dice, no lo sé, siento que cuando me toca se activa algo en mí que no me gusta. ¿Eh? Digo, ¿y esto cuándo empezaste a subir? ¿Eh? De peso. Me dijo, desde que me casé. Pues tantos años tenía de casada, tantos kilos de más tenía. ¿Eh? Cada año es como una capita más, más, más. Y el origen, en su caso, esa mujer, para que empezara a bajar peso, es que en su infancia fue abusada. ¿Sí? Y más grande, de adolescencia, tuvo un intento de un abuso porque ella era muy bonita. Y, ok, el cerebro dijo, si soy bonita y tengo forma de mujer, voy a atraer al macho, atraer, y ahí estoy en peligro. Por lo tanto, me ensancho, ¿sí? Ya no tengo forma de mujer y así dejo de atraer. Pero eso no tiene por qué ser así. ¿Sí? Más, también tenía una memoria transgeneracional de abusos de la abuela o de algún ancestro. Por tanto, en este caso, para que empezara a descargar el inconsciente y poder soltar todo esto, tuvimos que trabajar punto por punto. ¿Sí? Porque en este caso había muchos factores que la solución para el inconsciente, en vez de hacer 3 o 4 enfermedades en función de los conflictos no resueltos, dijo, hago uno que lo va a sujetar todo. ¿Vale? Y he visto otros tipos de sobrepeso y esto es una lógica y hay que comprenderla, que recuerdo también, es decir, ¿para qué puede servir que uno aumente peso? Porque era alguien que estaba haciendo dieta al máximo, pero al máximo, y no bajaba nada. Y si bajaba 200 gramos, después subía 1 kilo más. ¿Eh? Y en su caso, encontramos que, que dos familiares suyos se enfermaron, ¿vale? Y tú sabes, te cáncer, y cuando te quedas en cáncer te quedas muy delgado, y vio a su familiar cómo pasar de estar bien, normal, gordito, a quedarse delgados, caquexios hasta que murieron. Su cerebro de niña grabó adelgazarse es igual a peligro de muerte. Y ahora ella de mayor quería adelgazarse y su cerebro dijo, imposible. Imposible porque eso nos va a llevar a la muerte. Y hay que ir a ese inconsciente a decirle, no estás en peligro de muerte. Puedes estar delgada y sana. ¿Eh? Son creencias. Si me adelgazo me muero. Evidentemente no es verdad. Pero por la experiencia que ella vivió, para ella sí era una verdad. ¿Entendéis? Por eso que al final no nos enfermamos por lo que está ocurriendo, sino por cómo interpretamos lo que está ocurriendo. Y ahí para mí es la clave de la sanación. ¿Cuál? Salirte del lugar de víctima. Yo me he enfermado, mi cuerpo se ha enfermado, no sé por qué. Y la psicosomática clínica lo que te viene a proporcionar es herramienta, empoderamiento, cambiar la percepción de eso que te ocurrió, que te enfermó. Si le das la vuelta y le cambias la percepción, eso ya no será un conflicto para ti. Es más, eso te viene a sanar de alguna manera y lo que tú vas a hacer trascender. Y gracias a trascender podrás ayudar muchas veces a más gente. Es como mi poderte acompañar en consulta, la gran mayoría de cosas o los consultantes que vienen a mí son cosas que yo ya he vivido la mayoría de veces y por eso puedo acompañar y acompañar bien, me siento seguro haciendo eso. Y aquí nos vuelven a preguntar Talisma Lobo,
lo relativo a los tumores malignos, qué emociones podemos relacionar. Lo que ocurre con los tumores, que tenemos que saber dónde, ¿sí? Porque los tumores siempre aplican esta lógica. ¿En qué órgano esté, ¿sí?, el tumor? Nos va a decir la función. O sea, como decía antes, es un estómago, un cáncer de estómago. La función del estómago es ¿qué es? Digerir. ¿Sí? Por lo tanto, un tumor lo que quiere hacer es más capa, más, si está en el tejido del estómago, lo que hace el inconsciente es crear más célula digestiva para digerir algo. ¿Y dónde, qué o qué nos solemos encontrar ahí? Situaciones donde la persona no podía digerir algo. Fue algo tan horrendo lo que se tuvo que tragar que no puedo digerirlo. Y no digerir quiere decir no acepto, no perdono, no estoy de acuerdo. Y ahí hay temas de perdón. Hay que liberar emociones que están atascadas. Muchas veces son miedos. O primero estaba no rim. Es que no sé qué es rim. Que es de Portugal. No rim. No sé en español qué es. ¿Es riñón? Después no te entiendo. Y otros no estaban en, en un. No comprendo, discúlpame. En ese caso no sé qué es. ¿Sí? Así lo que vamos a hacer, riñón. Perfecto. No se te escucha. No se te ¿Sí? escucha. ¿Se me escucha? ¿Me estáis escuchando? ¿Se me escucha bien? Riñón. En este caso lo que tenemos que ir a aplicar es la lógica. ¿Sí? Dejadme, que creo que me han dicho que no se me escucha. Importante que sí se me escuche. Sí, se me escucha bien. Perfecto. Si se me escucha bien, sigo por aquí. El riñón. Aplicaríamos la misma lógica. ¿Para qué sirve un riñón? Sí, se me escucha. Gracias, Jafi. Si es un riñón, el riñón lo primero que va es filtrar. ¿Sí? Es depurar. ¿Y qué depura o qué filtra el riñón? Cosas tóxicas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, para hacer un cáncer en el riñón, a grandes, es que tendríamos que ver qué capa. Pero bueno, primera situación que te diría es qué estabas viviendo a nivel emocional de 6 meses a un año antes de que aparecía el tumor, en un contexto de tóxico, un lugar donde lo vives como un lugar sucio, ¿sí? Donde siempre hay críticas, discusiones, malas palabras. He visto gente que se sentía, hizo un cáncer de riñón porque había alguien en su casa que era drogadicto y lo que quería es como limpiar. ¿Sí? Estaba intentando hacer eso. Nos podemos hacer conflictos y enfermedades por otros, porque estamos, como decía, incorporando ese conflicto. Es lo que te podría decir, porque también el riñón, con la gestión del agua, ¿vale? Porque el riñón es muy peculiar, puede ser por un grave problema económico, sí, que el problema económico esté trayendo muchos problemas en la familia, divorcios, por problemas de herencias, cualquier cosa que tenga con el riñón. Y también puede ser cuando me siento ante una situación donde siento que lo he perdido todo en mi vida. Y hay gente, como decía antes, en función de lo que cada uno sienta, lo he visto en una separación, la persona sentirse desbordada, sentir que ya no tengo nada que hacer en este mundo, o que lo he perdido todo, a perder un matrimonio, o personas que le han quitado una casa, que han perdido un negocio, un trabajo, cualquier cosa donde esté involucrado el dinero, pero al mismo tiempo sentimiento de haberlo perdido todo. No sé si te resuena alguna de estas temáticas. Y o preguntar también si hay problemas de más familiares desde que tengan riñón, y ahí tendríamos que ver todo lo que te he comentado dentro de tu árbol genealógico, ¿sí? Pero ahí sería como una temática más eh, eh, como más personalizada, ¿sí? Y aquí también es esa sensación, ¿no? Desmoronamiento de la existencia es cuando siento que lo he perdido todo, que todo mi mundo cae, ¿vale? Esto es lo que te podría aportar. Y un poquito como
para ir ya cerrando, y que este tema a mí, los que me conocéis sabéis que podía estar horas y horas hablando, porque me flipa, me apasiona. Hay algo que nosotros sabemos que le llamamos ciclo biológico celular memorizado. Es una cosa muy rarísima, pero que puede servir también esto con el riñón, para que te lo preguntes, y es, nuestro cerebro graba, ¿sí?, por edades, es decir, situaciones, ciclos de vida. Es decir, si a alguien le aparece un tumor, como dicen aquí, que es una situación vivida muy dramáticamente, ¿sí?, no es una cosa chiquitita, no es pequeña, le preguntaría el ambiente tóxico. Es que es así, ¿sí? Pues mira la edad que tenías cuando aparece este tumor y ahora divídela por la mitad tu edad. Es decir, si aparece a los 50, que vivías a los 25 dentro de lo que he comentado del riñón. O la edad que tengas, divídela entre dos. ¿Sí? Y es cuando podemos darnos cuenta de que mi cerebro puede grabar y graba, así es, ¿eh? Imagínate, pongo el ejemplo, 50, ¿qué te ocurrió a los 25? Ah, pues a los 25 también viví un divorcio donde hubo muchos problemas, hubo problemas de dinero, perdí muchas cosas, la casa, bla, bla, bla. Ok, y ahora desde estos 25 podemos volverlos a dividir entre dos. ¿Qué te ocurrió entre los 12 y medio? Daría pues 12 y 13. Pues ahí también me tuve que mudar de ciudad y ahí sentí que tuve que partir de cero, sentía que mi mundo se acababa por dejar a mis amigos, miles de cosas, que eso es lo que llamamos la programación, ¿sí? Y gracias a este estudio de dividir nuestra edad entre dos, hay veces que la podemos dividir entre tres o entre cinco, ¿sí? Podemos encontrar el origen de los conflictos. ¿Por qué digo eso? Porque ha pasado veces que a la persona le digo, ok, ¿qué ambiente emocional estás viviendo antes de que aparezca este síntoma? Y te dicen, ninguno, nunca, no, de lo que me dices no me suena nada. No, realmente no estoy viviendo estas emociones. Ok, lo primero que pienso, tal vez está en un ciclo biológico. Y le divido la edad, le digo, ¿qué te pasaba a esta edad que estabas viviendo? ¿Sí? Y allí lo encontramos. Allí es una manera de encontrar esto que llamamos los ciclos biológicos memorizados, porque en la actualidad no lo estoy viviendo, pero sí lo viví hace la mitad de edad. Y el cerebro que hace, ¡pum!, es como actualiza y dice, que a esta edad nos pasó eso. Y reactiva la memoria, ¿sí? Solo no entiendo por qué continúan a aparecer. Este año ya tuve que tirar dos, ya no vivo en el mismo ambiente. Puede ser, aquí se necesitará ya más tu tema más individualizado en una sesión, ¿sí? Porque hay que mirar varios puntos, porque si vuelves a vivirlo, quiere decir que hay algo en ti que lo estás inconscientemente llamando y estás reviviendo algo que viene de atrás, de la infancia seguro o antes, ¿sí?, de la etapa intrauterina, ¿sí? Yo te propondría que vinieras a consulta para trabajar bien eso, ¿sí? Porque no es casualidad que tú atraigas esas situaciones. Y por último, una de las programaciones que encontramos le llamamos el síndrome aniversario. ¿Qué ocurre? Hay personas que a determinada edad, hay gente que me ha dicho, mira, mi madre se enfermó a los 40 del cáncer de mama y yo he tenido a los 40 años también un cáncer de mama, ¿sí? Esto nosotros le llamamos síndrome aniversario, como un cumpleaños, recordar algo. Pero también ha pasado que alguien haga una enfermedad a la misma edad que se murió un ancestro. Y encima le pusieron el mismo nombre a veces, ¿sí? Todo esto le llamamos síndrome aniversario. Es inconsciente, acordaros, ¿eh? No nos enfermamos y nos curamos inconscientemente, ¿sí? Es decir, yo repito a través de mi enfermedad, mi problema de dinero, etcétera, puede ser una memoria que viene de atrás, ¿eh? Incluso enfermedades mentales que tienen que ver, o incluso he visto gente que, recuerdo una mujer de México, y esto lo resolvimos por teléfono, su hijo de 13 años, creo recordar, tuvo un accidente, fue atropellado por un autobús, que estoy recordando, y ese niño empezó a tener migrañas muy potentes,
pero no hizo nada en la cabeza, no tuvo ningún problema. Y resulta que ese día, esa mesmada, al mismo mes y al mismo día, ¿sí? Un tío un tío de la mamá, ¿sí? Fue atropellado también y allí sí que lo mató a ese niño. ¿Sí? Pues su hijo de esta persona, ¿sí? A la misma edad, el mismo mes y el mismo día tuvo un accidente, lo atropellaron, pero no murió, pero sí se le quedó el problema de migrañas. ¿Y cómo curamos eso? Trabajando el duelo, en este caso fue un duelo no hecho, de esa abuela o bisabuela, no recuerdo, por su hijo que murió. ¿Sí? Y su hijo, incluso este que tenía problemas de migrañas, tenía el mismo nombre que ese niño que murió. Hasta todas estas cosas pueden tener relación. ¿Sí? Por eso que podría aquí estar horas, de verdad que me apasiona. Espero que se comprenda qué te puedo aportar, qué te puedo ayudar desde la psicosomática clínica. Para mí siempre está en evolución. ¿Por qué? Porque cada caso es individualizado, todo el mundo tiene una historia que contar de su propia historia y más los suyos. ¿Sí? Así que tenemos, como dicen aquí, o sea, todos tenemos que trabajar, o más que trabajar, el inconsciente, como decía, el inconsciente es inconsciente porque es inconsciente. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando al inconsciente le pones conciencia, el inconsciente deja de trabajar de piloto automático. Por eso te invito a que si estás viviendo nuestras emociones, claro, si estás viviendo algún conflicto o bueno, alguna patología del tipo que sea, analiza qué estaba viviendo, qué emociones estabas viviendo y qué estaba ocurriendo en ese entorno, ¿sí? Y creo que ya te puede ayudar. Y si sientes que rabia, pues bueno, te aconsejaría que vinieras a consulta porque sé que te puedo ayudar y mientras también puedes escribir todo lo que estás sintiendo para cómo poder verbalizar. ¿Eh? Y ahora abro un pequeño espacio por si alguien quiere tener preguntas, si todo ha quedado claro. eh, Abro las posibilidades si alguien necesita preguntar algo más. Como es un tema que suelen aparecer muchas preguntas, ¿eh? Bueno, simplemente doy este espacio si alguien quiere. Y si no, bueno, que sepáis que podéis poner contacto conmigo, ¿sí? Para trabajar vuestro tema. Si conocéis a alguien, me haríais un favor compartir esta información, porque mi propósito es eso, llegar al máximo de personas posibles que podamos ayudar. Y un día me comprometí conmigo mismo a generar más conciencia a las personas que quieran, que se sientan preparadas, que sientan que es un momento, porque habrá otros que dirán, vaya tontería está diciendo este, pero también lo acepto, ¿sí? Porque creo que todos hemos pasado por épocas que no hemos creído cosas y después hemos tenido que aceptarlas, ¿sí? ¿Qué significa tener que sufrir Parkinson? Almudena, y es una gran pregunta. Es una gran pregunta porque el Parkinson, ante todo, estamos en personas que han controlado, han sido muy controladoras, muy controladoras. Y fíjate que el Parkinson, como está degenerándose el sistema nervioso es la cuarta capa, y estamos dentro de los conflictos, estamos dentro de las relaciones interpersonales, ¿sí? Y hay un transgeneracional normalmente muy cargado. Hay eventos muy concretos en el Parkinson porque siempre aplicamos la misma lógica. ¿Para qué podría ser o para qué podría servir eh, la, 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 el tembleque? ¿Sí? El Parkinson, sí, es el control, son personas muy controladoras. Necesito controlarlo todo, pero los controladores son grandes miedosos. ¿Por qué habría que controlar? Porque al final el tembleque
para mi sistema nervioso es hago una orden. Imagínate, yo tengo aquí una taza y yo quiero sujetar la taza. ¿Sí? Primero hay una intención, hay una voluntad, digo, voy a coger la taza. Pero al camino no lo hago. No, pero sí, quiero cogerlo. Pero no, ahora no quiero. Por algo. ¿Sí? Esto, el Parkinson es toda una vida de acción contra acción. Por algo. ¿Sí? Pero aplicado dentro de lo control, al controlar. Dentro de una sensación de separación. Por eso hay que ver cada caso que estaba viviendo la persona a nivel emocional antes de que apareciera el Parkinson. Es una temática plurifactorial, segurísima, no es una cosa ni de coña. Hay temas en el inconsciente familiar que muchas veces implican muertes. Imagínate, yo ahora tengo que hacer así, me va a impedir sujetar cosas, tal, porque recuerdo un caso que toqué, el único caso que yo he visto, que es la teoría, pero estaba unido a alguien que en la Guerra Civil Española tuvo que sacrificar, como fusilar a personas que él nunca quiso. Se sintió tan culpable, pero si sentía, porque le dijeron, si no haces eso, consideraremos que eres del otro bando y te fusilaremos a ti. ¿Sí? Pues esta acción, pero no quiero, pero lo tengo que hacer, pero me obligan y no... Ese conflicto no ha resuelto, una gran culpa se transmitió y dos generaciones después hubo un problema de Parkinson. Era una persona súper joven, súper joven. Empezó muy bien, mejoró bastante y creo que lo vi un par o tres de veces y había, como mínimo, conseguimos el estancamiento de la enfermedad, no evolucionar más y dejó de venir. ¿Sí? Pero me hubiera encantado y encontramos este tema que fue increíble porque hay estos temas de control. Porque necesito controlar, porque me hubiera gustado no apretar nunca el gatillo. La manera de, si hubiera hecho, gracias al no controlar, eh, es el trabajo del control, es descontrolar, confiar. ¿eh? Es complejo, ¿eh? Es un tema complejo, pero no sé si te resuena de lo que, Almudena, de lo que te he comentado, algo, si es un familiar o alguien cercano o tú lo estás padeciendo. Bueno, por alguien más y alguien más, muchas gracias a ti por comentarlo. Espero, no sé si te resuena esta información, si sabes algo. Y dicho, pues aprovecho que cosas que estaré haciendo este sábado, para si a alguien le interesa, voy a hacer un mini taller de un par o tres de horas, porque algo que me estoy dedicando últimamente bastante, si veis por las redes, es el tema de la abundancia, conflictos con la economía, y voy a hacer un mini taller porque he aprendido una técnica fabulosa para comunicarnos muy rápido con el inconsciente y hay veces que a través de estos conflictos que llamamos con el dinero, haciendo una pequeña trabajo que impartiré en el taller para sanar ese conflicto emocional, sobre todo la imagen que tenemos del dinero. ¿Sí? Déjame contarte que todo el mundo tenemos una idea del dinero. Si tú te pones ahora a pensar qué es el dinero para ti, te vendrán imágenes. Nuestro cerebro y nuestro inconsciente funcionan en imágenes. Pues a través de que sepas que trabajando esta imagen mental podemos llegar a curar nuestro conflicto con el dinero, con la abundancia general, porque muchas veces no sabemos, llevamos memorias, cosas de nuestra familia y no sabes por qué para ti el dinero puede ser un problema y las inscripciones te las pone aquí mi mujer, si alguien estuviera interesado en tratar el tema de la economía, va a ser para esa técnica en concreto y verás que habrá cambios. Lo dejamos aquí escrito y bueno, y espero que hoy os haya aportado esto. Muchas gracias por estar
y los que siempre estáis, los que veréis después. Si alguien quiere apuntarse al taller, me encantará, porque es un tema sencillo y que cambia vidas. Así que muchas gracias a todos por estar, y cualquier cosa, aquí está abierto para lo que necesitéis. Aquí está podéis apuntar si necesitáis, queréis apuntaros al taller, que os lo aconsejo un montón. Eh, Aquí el número y la hora, ¿sí? Aproximadamente sean 2-3 horas en función del grupo que se genere. Así que ya hay personas apuntadas, gracias, y si tu temática es el dinero y quieres, ya sabes, te esperamos. Así que muchas gracias. La semana que viene vuelvo con otro directo más que me apasiona. Gracias a vosotros. Chao, chao.